no conoce a ciencia cierta cuál es la función del trabajador social. Bueno, trabajo social es una disciplina que se ubica dentro de las ciencias sociales y comenzó a intervenir en Paraguay de la mano del Estado y comenzó en las primeras décadas de 1900. Por eso es una profesión que ya tiene 83 años como carrera técnica y desde el 63, digamos, tiene menos años como carrera universitaria. Pero es una profesión que exige formación, interviene en el ámbito de la asistencia, de programas promocionales, de la gestión de proyectos, y nosotros creemos que tanto la docencia como la investigación específica de trabajo social también es competencia exclusiva de la gente formada. Por tanto, tiene todos los rigores de las otras profesiones, justamente por esto que decís, su principal población usuaria es la población que está en extrema pobreza, que está en vulnerabilidad, las personas que sufren los efectos más directos de la desigualdad, que sabemos que es algo que está a la orden del día y que contrariamente crece, digamos. Entonces, requiere cada vez más cualificación para intervenir justamente con esta problemática. Los trabajadores de este ámbito, Mirta, ¿dónde desarrollan su profesión? Bueno, el ámbito de actuación del trabajo social es muy amplio, ¿no? A pesar de que históricamente siempre se vio muy relacionado con el ámbito de salud. De salud, sí. Nosotros tenemos un espacio muy amplio. Podemos trabajar en el ámbito educativo, en el ámbito privado, en el ámbito de políticas públicas, que es donde más trabajamos. Sí, políticas públicas. En todo lo que tiene que ver también en la parte de empresas, trabajamos también en el tema del ámbito forense. Es tan importante nuestra carrera que con nuestro informe nosotros avalamos, salvamos vidas y muchas veces también podemos no hacerlo en caso de incompetencia. Por eso es importante la profesionalización de la carrera de trabajo social, que tengamos competencia, estemos habilitados para poder trabajar, porque realmente tenemos una gran responsabilidad como profesional. Así mismo. Nelson, ¿cómo está hoy día la profesión de trabajo social en Paraguay? Y el trabajo social se puede dividir en dos etapas. Uno hasta el 89, que formaba parte de un sistema autoritario. Claro. A partir de la vuelta a la democracia, sí, el trabajo social es una de las carreras más promisorias que tenemos en nuestro país. Justamente por la falta de una ley de regulación de que estamos, se creó una mesa intersectorial, ¿verdad?, de varias organizaciones gremiales y varias unidades académicas del Paraguay, para poder instalar una ley que regule la profesión y poder avanzar en el proceso que vive paralelamente en nuestro país, que es la consolidación de la democracia. Esta ley pretende regular esa actividad, sobre todo porque comentaban las profesionales, conversamos antes de entrar al aire, una cuestión es que mucha gente no profesional, es decir, que no ha estudiado en las universidades, también ofician, operan o trabajan con esta función, ¿no? Eso es lo que está pasando y lo ha venido pasando históricamente, ¿no? Que hay espacios ocupados por diferentes personas con diferentes especialidades que no son trabajadores sociales, ¿no? Y que realmente son de competencia al trabajo social. Y eso también produce una carencia laboral para quienes somos egresados, para quienes nos hemos preparado para esto, porque el trabajo social es una carrera universitaria que llegamos con el grado de licenciatura en trabajo social, que nos da cierto bagaje para poder trabajar en diferentes ámbitos de actuación, que hoy en muchas de las situaciones son ocupados por otros profesionales. Y la idea un poco es trabajar en eso y reivindicar el derecho al trabajo social, de ocupar nuestro espacio que nos corresponde históricamente como profesional en trabajo social. Pero ahí sobre todo es realmente si, por ejemplo, ejerce la profesión una persona no formada, estaría muchas veces, sin saberlo, revictimizando a quien ya es víctima de los efectos de la pobreza y la desigualdad. Estaría usando violencia simbólica, cuando no se usa enfoque de derechos en la asistencia. Esa es una violencia simbólica. Uno puede estar reproduciendo sin saberlo. En fin, puedo comenzar a citar... Un ejemplo, por ejemplo, podrías darnos para que la gente se pueda ubicar de qué hablamos cuando una persona que no está preparada en la universidad para cumplir el rol de trabajador social, ¿qué daño puede ejercer sobre la sociedad y sobre todo en esa zona más carenciada, más necesitada, más vulnerable? Sí.
En realidad, hoy en día la pobreza tiene muchas expresiones. Está el pobre estructural, digamos que tiene pinta de pobre, que uno puede, pero también están los llamados nuevos pobres, que es la clase media que puede haber sido deteriorada porque dejó de tener contrato, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que con rigor colocar eso en los informes, realmente a cuál tipo de pobreza se refiere. Cuando a veces uno no usa enfoque de derecho, puede acabar hasta indicándole a la persona que se presenta como portador de necesidad cómo hacer para justificar mejor su pobreza. En ese caso está usando asistencialismo y no asistencia, porque el asistencialismo es matar el enfoque de derechos, es trabajar con la otra persona como si fuera un portador de necesidad, por tanto no es un portador de derecho. Entonces, digamos, son otras, hay intercambio de favores, son otros criterios. Cuando se usa enfoque de derechos, si cumple con los requisitos, pues tiene que acceder a lo que las políticas públicas, el Estado plantea, etcétera. Pero también si es una persona competente puede evaluar cómo están las políticas sociales y puede generar sugerencias para el Estado, para las instituciones privadas, para las instituciones mixtas, digamos, que es como el retorno que necesitan también los que diseñan las políticas. Por tanto, hace falta rigor tanto para el usuario directo como para quienes están diseñando, evaluando, etcétera, etcétera, lo cual implica competencias. Sí, totalmente, el conocimiento profesional de la materia. Y quiero dar un ejemplo. Sobre todo para que tengamos en cuenta que es un trabajo delicado, ¿no? Cuando hablamos del trabajo social no estamos hablando de una profesión a la ligera. Así mismo. ¿Por qué decimos esto? Cuando un juez o un magistrado solicita un informe, cuando existe un litigio entre dos padres sobre la tenencia de una criatura o sobre alguna otra cuestión judicial, ahí es el reporte tiene que hacer el trabajador social. Así mismo. Y tiene que utilizar sus criterios científicos, su conocimiento en la materia, con rigor, como explicaba Estela, porque ahí se puede generar mucho daño. En la criatura, en los padres. Es demasiado clave. Imagínense que está en manos de los trabajadores sociales a veces establecer con cuál familia va quien solicita, por ejemplo, adopción. O con cuál de los dos padres queda. O sea, cuestiones que son sumamente claves, sumamente rigurosas. Claro, y ahí te voy a interrumpir, Estela, sobre todo por lo siguiente. Cuando la criatura, hace poco estábamos hablando del extravío de una criatura, que en realidad fue llevado por una familia. Finalmente no se sabe si se entregó o en realidad raptaron a la criatura. Cuando hablamos de adopción, se tiene que saber qué familia es la que va a recibir a la criatura. Y para el efecto, el que tiene que dar las recomendaciones son profesionales de trabajo social. Evidentemente, lo primero que hacemos es un diagnóstico. Cada caso para nosotros es particular. Y lo primero que hay que hacer es un diagnóstico de cada situación. Es tan importante el rol y sobre todo la objetividad y la ética con que debe trabajar un trabajador, un profesional. Y ahí el trabajador interactúa entre las personas usuarias, el sujeto de derecho, como decía la compañera, y el Estado. Y lo que hace el trabajador social es justamente implementa esas políticas. Entonces tiene que tener herramientas, tiene que tener conocimiento y preparación. Y sobre todo, una de las grandes debilidades que se siente muchas veces es la falta de conocimiento de los derechos humanos. Ahí es donde falla muchas veces el trabajo, ¿verdad? Porque realmente nosotros tenemos que conocer al dedillo, tiene que ser el pan de cada día, tenemos que manejar todos los derechos de todas las personas en igualdad de derechos, tal cual como dice la Constitución, las convenciones. Y ahí otro elemento es siempre todos los ámbitos de intervención implican una intervención en un equipo interdisciplinario, no trabajamos solos. Por tanto, nuestro aporte es del contexto, es de la familia. Acaba aportando elementos para el psicólogo, para el abogado, si es en el ámbito de la salud, para el médico, para el nutricionista, para, no sé, todos. Entonces, esa es la otra cuestión. Digamos, nuestro aporte en los equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios, ahí hay una variedad. En Paraguay se dan más los interdisciplinarios y sobre todo cuando hablamos de contexto tiene que ver con un contexto histórico, no es el contexto de ese momento nomás. Por tanto, también implica un conocimiento sociohistórico de la problemática social que toca abordar.